Buenas tardes, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué bueno verlos de nuevo. ¿Hay alguno aquí que está llegando por primera vez esta noche? ¿Hay unos que son completamente nuevos? No, ninguno. Bueno, hay algunos que estuvieron el lunes, pero no el martes. Tampoco. Bueno, eso quiere que todos son veteranos de las crónicas y los reyes. Entonces espero en esta noche llevarles más profundamente en estos libros tan preciosos que apenas tenemos tiempo para tocar la superficie. El propósito de esta serie es realmente prepararles para estudiarlos más detalladamente que cada uno de ustedes puede hacer por su cuenta, especialmente después de este taller. Espero que este taller les ayude a estar orientado y contextualizado para poder profundizar y realmente cosechar la riqueza la riqueza que se encuentra en esos libros. Bueno, en esta noche tengo que hacer todo lo que me ha enseñado Juan, que no puedo tenerlo así, sino así. Entonces, Juan no lo veo, pero si alguien ve, si no me están escuchando, pueden hacer así. ¿Sí? Entonces yo voy, y lo volteo. El enfoque de nuestro cursillo esta noche es en los reyes buenos del sur. Y hablamos de los reyes buenos del sur porque todos fueron del sur. Ni uno bueno había del norte. No, había uno que era mediano. Vamos a hablar un poco más de él hoy, pero el enfoque es sobre los reyes buenos del sur. Y después de Salomón, pues si seguimos la secuencia, no hablamos de Saúl, ¿no? Es el rey marginado, es el Bruno de la Biblia. Entonces tenemos David, que fue nuestro enfoque la primera noche, el incomparable rey David, tan importante, tan incomparable que nuestro Señor Jesús es hijo de David. Él no se avergonzó de ese título. Jesús, hijo de David. Entonces empezamos con David y todo rey del sur se compara con David. Los reyes del norte ni se comparan. O sea, están tan defectuosos, tan deficientes que solamente se comparan con Jeroboam, que fue el primer rey del norte. Bueno, entonces tenemos David, luego tenemos Salomón, que dijimos que es el rey que nos confunde. Luego, después de Salomón, Roboam, que el rey que no hizo caso a los ancianos y en vez de escoger el camino del servicio a su pueblo, escogió el camino de la mano de hierro y eso no le funcionó. Produjo una división que ya fue profetizado por causa del pecado de Salomón. Y terminamos con 10 tribus en el norte y 2 del sur. No más Judá y Benjamín en el sur. Entonces, después de Roboam, tenemos el rey Asa. Entonces, el rey Asa es realmente el primer rey bueno, netamente bueno, después de David. Sin embargo, no tenía un corazón perfecto para con Dios. O sea, se puede decir que David, en los ojos de Dios, a pesar de su pecado y sus deficiencias, tenía un corazón perfecto. Y perfecto aquí, si conocen el término, el uso en las escrituras, no tanto quiere decir sin ninguna falla. Quiere decir un corazón completo, un corazón maduro, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las características de un rey o un cristiano, un seguidor del Dios verdadero que tiene un corazón perfecto? ¿En qué se maneja? ¿Qué esperaríamos ver de tal persona? Integridad. ¿Qué? Obediencia. Misericordia, especialmente hacia los necesitados.
fidelidad. Es una persona humilde que reciba corrección, diligencia, santidad. Pues podríamos repasar todos los frutos del Espíritu, ¿no? Y las otras virtudes que asociamos con la Escritura. Vamos a mirar un versículo muy conocido del Antiguo Testamento. Yo no diría que es entre los más conocidos, pero es uno de los versículos más conocidos del libro de los libros de Crónicas. O sea, de toda esta sección de Reyes, Crónicas, ese es uno de los más conocidos. Dice lo siguiente: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Eso fue dicho al rey Asa porque él no tenía un corazón perfecto. Es una advertencia que Dios está con los que tienen corazón perfecto. Y en este momento de su vida, él ya no tenía un corazón perfecto para con Dios. Entonces es interesante leer la historia de Asa para ver en qué sentido este rey, que fue bueno, definitivamente se califica entre los mejores, no los superestrellas. Superestrellas: David, Ezequías y Josías. Esos son los, yo diría, los 3 reyes superestrellas. Pero uno de los reyes buenos, no un rey que recordamos por su pecado, sino recordamos por lo bueno que hizo. Entonces, no les puse de tarea todo este pasaje. Esto es el papá de Josafat. Y ojalá que sí tuvieran un momentito para leer un poco sobre Josafat. Pero entonces, ¿qué podemos decir de un rey bueno? Quisiera tener más tiempo para que estudiáramos todo. Voy a volver a esas fotos. Rey Asa, que hizo bien, pero terminó mal. No súper mal, o sea, nunca se volvió idólatra como algunos de los otros. Entonces vemos el retrato de un rey bueno. Hizo una limpieza de la idolatría de sus antepasados. Eso es importante. Todos los reyes buenos, después de David, hicieron algo de limpieza, quitando los ídolos y limpiando la tierra de la idolatría. David, curiosamente, no tenía que hacer mucho de eso, porque Saúl, aunque no se habla mucho de Saúl, en los restos de Reyes y Crónicas, Saúl sí hizo limpieza, hizo algo de limpieza. David no tenía que hacer limpieza, pero los otros reyes buenos se conocen por haber hecho limpieza. ¿Qué más hace? Edificó ciudades fortalecidas. No entiendo exactamente por qué, pero a mí me parece que hay un principio espiritual aquí. Aunque pues estos reyes estaban edificando muros materiales, físicos, ¿no? Pero los reyes buenos, casi cada uno de ellos, en vez de sentarse en el trono y disfrutar de la riqueza, decidieron invertir los recursos que tenían en la edificación de las ciudades. Entonces, ¿ustedes ven alguna implicación espiritual en eso? Es como, o sea, la idea de lo que hablamos la primera noche, a quien mucho se le da, mucho se le espera. Entonces esos reyes siempre recibían autoridad y algo de recursos. Y en vez de acumular los recursos para sí mismos, para su propio disfrute, invirtieron los recursos. Igual nosotros recibimos dones, recibimos mucho del Señor, a veces materiales, a veces no, y de esas cosas somos responsables de invertir en lo que nos rodea. Entonces eso yo he visto no solamente en Asa, sino en todos los reyes. ¿Qué más vemos? Depende de Dios en la batalla. Y quiero leer este pasaje.
de, Asa. Cuando entró en batalla contra el rey del norte, del Israel del norte, ya había guerra civil aquí, tristemente, clamó a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Entonces este proceso, uno, de dirigir al pueblo a buscar a Dios para ayuda en un momento de crisis, confiar en Dios completamente, todo esto son marcos de un Dios bueno, un rey bueno, un rey bueno. Y también dice que reúne al pueblo, incluye a los inmigrantes del norte, para prometer buscar al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Entonces, aunque no son sacerdotes propiamente, no son levitas, no son de esa tribu, pero entran en alianza con esos obreros en la obra del Señor para llevar al pueblo a comprometerse con Dios. Eso hace todos los reyes buenos, tienen estas pautas. Entonces, por eso podemos decir que Asa fue un rey bueno. Sin embargo, no tenía, según ese versículo, un corazón perfecto. No tenía un corazón perfecto. Ese versículo que Dios mira sobre la faz de la tierra para ver quién tiene corazón perfecto, fue una crítica de Asa, que no, en ese punto de la vida, hacia el final de su vida, ya no lo tenía. ¿Qué hizo él? En la segunda parte de su vida, se ponía un poco inseguro frente al enemigo, y en vez de confiar en Dios, hizo una alianza con el rey de Damasco. Hizo una alianza con el rey de Damasco. Envió recursos, en vez de seguir invirtiendo los recursos en su propio pueblo, envió recursos para comprar la ayuda del rey de Damasco en el norte. Y Dios no aprobó eso. Dios dijo: ¿por qué estás haciendo eso? Ya en el pasaje que te leí, esa batalla Dios sí intervino y le dio la victoria. Entonces, ¿por qué más adelante en la vida confía en el hombre en vez de confiar en Dios? Entonces, esa tendencia durante tiempo de confiar menos en Dios y más en la carne, más en el hombre, más en el ser humano, es algo que vemos en las Escrituras. Lo vimos en la vida de Salomón, pero en una forma diferente. Se va a ver con diferentes reyes, que con el pasar de tiempo, como se aflojan en la fe un poco. Casi no puedo pensar en ninguno que comienza mal y al final, hay uno, al final que se rectifica. Vamos a llegar a él más tarde. Entonces, por eso no tenía el corazón perfecto. Y entonces, eso es el llamado. Entonces, es un llamado a la perseverancia. A la perseverancia, porque muchas personas en el ministerio empiezan bien y terminan mal. Muy pocos comienzan mal y terminan bien. Hay algunos, pero la pauta muy típica es gente que comienza bien y termina mal. Muchas veces tiene que ver con la acumulación de riquezas materiales, puede ser riquezas de talento, que desarrollan mucho talento, entonces eso resulta en altivez y petulancia, arrogancia y resistencia a la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces es sencillamente falta de diligencia, se cansan de buscar a Dios, por cualquier razón. El llamado, una lección clave del estudio de los reyes buenos, los reyes de todos esos libros, es un llamado a la perseverancia en el ministerio. Comenzar bien, continuar bien y terminar bien. Oremos. Señor, gracias porque tú nos has dejado estas escrituras tan preciosas que nos enseñan la importancia de la perseverancia. Es tan difícil, Señor, a largo plazo seguir día tras día manteniendo
mismo nivel de intensidad en nuestro amor para contigo, pero sabemos qué es lo que tú esperas. Tú esperas de nosotros corazones perfectos, corazones completos y maduros para contigo. Pedimos que a través de este mismo estudio de los reyes, que nos fortalezcas para que tengamos corazones así, para que tú estés con nosotros, para fortalecernos, para servirte más. Cuando nosotros estamos fallando en nuestro servicio, cuando dejamos de tener un corazón perfecto para contigo, cuando comenzamos a confiar en la mano de carne, en nuestros talentos, en los recursos materiales, en otra gente, en vez de en ti, muéstranos y permite y danos un corazón para arrepentirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Yo pido tu bendición, tu dirección y tu misma presencia. Pido que cada persona aquí pueda salir con un corazón fortalecido para servirte en una forma que te agrade, con un corazón perfecto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a regresar a los reyes buenos más tarde. Lo último que quiero decirles es cómo terminó este incidente. El profeta que le dijo eso a Asa, voy a leer lo que pasó a él. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar el poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en eso de confiar en el rey de Damasco en vez del rey del cielo. Locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente que le dijo eso y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Entonces Asa maltrató al que le habló esa palabra, este versículo, advirtiéndole que tiene que volver a tener un corazón bueno, lo puso en la cárcel y luego oprimió al pueblo. Entonces, terminó su vida mal. Dice que luego se enfermó de los pies, creo que fue, en vez de clamar a Dios, solamente buscó a los médicos, siguiendo el mismo patrón, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que los médicos no hay que buscarlos. En la madurez cristiana aprendemos a buscar primeramente a Dios y recibir a través de los médicos parte de esa respuesta. Dios puede sanarnos directamente, puede sanarnos a través de los médicos. Abrimos nuestros corazones siempre a todas las posibilidades. Me imagino que cada persona aquí ha recibido algo de sanidad directamente de Dios en su vida y en otro momento también de los médicos, ¿sí o no? Entonces hay algo de balance en eso. Entonces no estamos diciendo que él hizo mal consultando a los médicos, pues que fue directamente a los médicos y no a Dios, sustituyendo los médicos de Dios. Entonces, bueno, eso es el final de la vida de Asa, que todavía se califica como un rey bueno. Tristemente no terminó su vida bueno, pero hizo muchas cosas buenas. Bueno, no más que prometí la primera noche compartir una foto de la familia. Ahí estamos. Entonces, ahí es mi familia en Los Ángeles. Ahí está mi esposa, la chaparra, ahí está atrás. Y nuestra hija Connie, la mayor, que nació en la clínica Palermo de Bogotá. Y vino a los 3 meses, pero ella tiene mucho corazón para Colombia. Mi hijo, nuestra hija habla español muy bien, pero tú le hablas y habla español y ella dice, pues no muy bien. Nuestro hijo, que nació en los Estados Unidos, no habla muy bien, pero tú le preguntas si habla español, él dice, claro, yo hablo español perfectamente. Entonces, así son las cosas, ¿no? Entonces, esos son nuestros hijos. Y los 2 nietos por nuestra hija Connie. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? Esta es la proclamación del rey Abdías, lo puse en la segunda hora. Eso viene en la segunda. Entonces estamos ya tratando con el rey Asa. Luego vamos a finalizar
conversación sobre los reyes del norte. Todavía nos queda, o sea, que tenemos que llegar hasta el mismo capítulo donde se van a cautiverio. Fascinante el capítulo, fascinante. Entonces tenemos que llegar hasta ese capítulo. Entonces vamos a esta primera hora terminar nuestro estudio de los reyes del norte. Luego, segunda hora, vamos a enfocarnos netamente en los reyes buenos del sur. Un rey malo tenemos que estudiar, y es el rey Manasés, por varias razones que van a ver. Y vamos a continuar, por supuesto, con la línea cronológica, la segunda hora. He estado dándole muy duro en cuanto a las diferencias entre reyes y crónicas, ¿no? Hemos hablado de varios. No es el énfasis esta noche, aunque es, o sea, ya está detrás de todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita mirando el rey Asa, ¿de dónde saqué los pasajes? De Crónicas, porque Crónicas se enfoca en los reyes del sur y van mucho más profundo en cuanto a esos reyes. Entonces, y ahora vamos a terminar la conversación sobre los reyes del norte y vamos a enfocarnos en Segundo de Reyes, porque Crónicas para nada con los reyes del norte, más allá de Jeroboam y Acab, hasta ahí nomás, y luego no se molesta con los reyes del norte. Había 19 reyes del norte y 20 del sur, si conté bien, pero no vale la pena hablar de todos esos reyes del norte porque pues no nos dejaron mucha lección espiritual, sino que cuando uno peca sufre la consecuencia. Pero sí vale la pena leer, pues, leer sobre ellos y ver patrones que no tenemos tiempo en esta noche para ver. Bueno, entonces ya hablamos del rey Asa. Antes de dejar el tema y las diferencias entre los diferentes libros, que no vamos a hablar mucho esta noche. Mañana, sin embargo, va a ser el enfoque. Vamos a terminar con el final de Reyes, final de Crónicas, y como envolver todo eso en un paquete que tiene sentido. ¿Por qué esas diferencias? Eso más bien va a ser el enfoque mañana. Pero quiero ser claro que Crónicas no ignora todos los pecados de los reyes, porque en el caso de David y Salomón vimos que era muy sorprendente que en Crónicas no habla nada de Betsabé y Usías y otros pecados de David, ni los sufrimientos de David, y más impactante todavía, que no ni menciona los pecados de Salomón, que impulsó la división del reino norte y sur, ni menciona esos pecados de idolatría. Entonces uno va a pensar, bueno, entonces de Reyes no le gusta hablar del pecado de nadie, solamente quiere hablar de lo bueno. No es tan sencillo, porque acabamos de ver en el caso del rey Asa, que es muy claro que no terminó su vida con un corazón perfecto para con Dios. Fue un buen rey, pero deficiente al final. Y entonces, todo eso está en Crónicas, no está en Reyes. Entonces podemos decir que Crónicas, al ir más profundo con estos reyes después de David, después de Salomón, reconoce pecados que ni salen en Reyes. ¿Okay? Entonces no es que el libro de Crónicas ignora todos los pecados. Por alguna razón ignora los pecados de David y de Salomón. Pero después de eso, sí reconoce pecados y a veces reconoce más pecado que sale en Reyes, de esos mismos reyes del sur. Entonces no quiero dejar la idea de que en Crónicas no vemos los pecados de los reyes, ¿no? En ninguna forma. Sencillamente por alguna razón David y Salomón no, pero después vemos bastante pecado entre los reyes. En el caso de Asa,
En los años posteriores de su reino, pues hizo esa alianza que les conté, y cuando se enfermó no buscó a Dios. Bueno, ya hablamos de eso, y eso nos enseña que Crónicas a veces reconoce pecado que no se reconoce en Reyes. Entonces, vemos el inicio con esa historia que les conté del tema que vemos tanto en Crónicas como en Reyes, la falta de perseverancia en estos reyes, que empiezan más o menos o empiezan bien y luego fallan. Eso se ve tanto en el reinado de Asa, de Joas y de Amasías. Todos tienen esos mismos problemas. También pasa en la vida de Ezequías, uno de los reyes superestrellas. También falla al final de su vida. Entonces, un patrón que vemos, una falta de perseverancia. Ahora, yo no puedo decir la palabra perseverancia sin pensar en un barrio de Bogotá. Hay un bogotano, hay cachacos aquí. Solamente mi esposa, el único chaco, aquí hay otro. Hermano, ¿dónde está el barrio Perseverancia? Todavía peligroso. Mediano. Cuando yo fui cuando vine a Colombia primera vez en 1981, fue muy peligroso ese barrio. Yo vine y todos me advirtieron, no se meten en ese barrio, muy peligroso. Pero yo estaba estudiando ¿cómo se llamaban eso? Las juntas comunales. Eso era parte de mi estudio. Cuando vine a Colombia primera vez, no era de misionero. Yo era recién convertido y estaba en un programa de estudio urbano. Y estaba estudiando los problemas urbanos. Y nos habían dicho que uno, si va en un carro, deja la mano afuera con un anillo, le van a cortar el dedo. Y si uno cambia. Seguramente ha pasado una vez en la vida en alguna parte, ¿no? Pero probablemente ha pasado en otros países también. Nos dijeron muchas cosas, de que apenas uno sale, va a venir un raponero, le va a arrancar algo. Entonces yo estaba con un miedo de Colombia. Y después de unas semanas no pasó nadie. No pasó nada, ni a mí, ni al resto. Había 12 en el grupo. A nadie le fue mal. Entonces yo dije, eso es todo puro cuento. Eso de Colombia es tan peligroso. Seguramente por la noche en ciertos lugares es peligroso. Pero de día, ¿qué va a pasar? Entonces fui a este barrio, estaba estudiando esto, la gobernación interna de los barrios con muchas necesidades. Entonces estaba investigando eso y fui buscando la casa del presidente del barrio comunal. Y fui a un supermercado y dije, ahí tiene que subir la colina y ahí en la cima de la colina, ahí lo va a encontrar. Entonces ahí caminando por la colina, tres hombres me rodearon con cuchillo, me quitaron el pasaporte, la billetera, todas las cosas. Y bueno, me dejaron la ropa, gracias a Dios. Pero entonces aprendí que el barrio Perseverancia de verdad es peligroso. Pero o sea, tiene un sentido doble porque en mi vida pues no me desanimé con Colombia por eso, ¿no? O sea, me di cuenta de mi error, ¿no? Que uno entra en un lugar donde le dicen no entre ahí, uno hace caso a la gente o va con otra persona o algo, pues. Pero bueno, y no tenía nada en los dedos. Pero bueno, en eso yo pienso, pero la importancia de la perseverancia es un tema que uno extrae de todo ese estudio de los reyes, que la importancia de empezar bien, continuar bien, terminar bien. Bueno, ya entonces vamos a terminar la conversación sobre los reyes del norte, y ya les comenté que había 5 dinastías, y cada uno malo. Comenzó con, el primero era Jeroboam, si se acuerdan, era inseguro de su trono en el norte, a pesar de la promesa de Dios. Dios le dio promesa, si él sigue los mandamientos que fueron entregados a través de Moisés, que él tendría bendición. En vez de confiar en Dios, buscando a Dios como Dios quiere ser buscado, creó 2 becerros de oro en 2 ciudades diferentes y prohibió que la gente bajara hasta Jerusalén. Ahora, los que seguían... ¿Qué?
¿Las dinastías? Todavía no entiendo la pregunta. Entonces los reyes vienen en grupitos. Entonces Jeroboam, tendría que mirar mi papelito aquí que me ayuda. Por ejemplo, Jeroboam fue el primero y su hijo siguió después, ¿sí? Pero luego fue tan malo el hijo de Jeroboam que Dios le quitó el trono de la familia y puso otra familia completamente diferente. Y eso es la segunda dinastía. Y eso era el rey Baasa. El rey Baasa. Entonces, no, Baasa, sí, y quisiera poder repasar cada uno, pero el tiempo nos acabaría. Pero el segundo dinastía tenía 3. La tercera dinastía tenía 4. La dinastía más larga, más exitosa, fue precisamente de Jehú. Entonces, ¿qué? Jehú era la cuarta, de la dinastía cuarta. Tercera de Omri, eso es el tercero. Y el quinto de, ni sé cómo decirlo en español, tendría que buscar. Salún, creo que era. Pero bueno, dinastía más duradera fue de Jehú, que fue el único que se acercó a ser rey bueno del norte. Sí, José. Um, Usualmente hay una rebelión, se levanta otro grupo. Dice claramente, ahí dice que, pero usualmente, o sea, no es que Dios, usualmente no es que Dios dice, bueno, se acaba esta dinastía, voy a levantar otro, sino que como otro oficial se levanta, mata al rey que está ahí presente, y pues uno no va, ¿entiende? Entonces es cuando otro oficial se rebela contra el rey, mata al rey, entonces ya empieza otra dinastía. Esa es la forma de hacerlo. Si me escribe, eso es buena pregunta. Si me escribe, yo le puedo buscar en español las 5 dinastías y compartírselos. Pero bueno, el punto es que no hay mucha diferencia entre estos diferentes reyes del norte, con la excepción de Acab, que ya hemos hablado. Acá. Hello. Bueno, Acab, que era lo más malo de todos, y Jehú, que fue el más bueno, digamos, pero no se calificaría como rey bueno, el menos peor, el menos mal. Entonces, ¿qué hizo? Él fue el rey que comentamos antes que Dios usó para limpiar al norte de todos los parientes de Acab. Acab era tan malo que Dios decidió que no podía quedar ninguno vivo. Entonces ese Jehú era muy sistemático para quitar esa dinastía anterior que era tan corrupto y tan injusto. Y siguió las instrucciones de Dios exactamente como Dios dijo. No solamente eso, porque eso uno piensa, bueno, entonces es un asesino. No más asesinó a la gente correcta. En un sentido sí, Dios pidió que hiciera eso, pero no parece tan glorioso. También decidió acabar con todos los profetas de Baal, ¿no? Entonces hizo algo de limpieza de la religión falsa que había en el norte. Y eso sí fue muy importante en términos de evaluar si era rey bueno o no. Su misión fue acabar con la dinastía corrupta de Acab y lo hizo exactamente conforme a las instrucciones de Dios. Cumplió su llamado, pero como rey limpió la tierra de los profetas de Baal, pero no acabó con los pecados de Jeroboam. Entonces acabó con los profetas de Baal, que era, hablamos un poco antes del culto de fertilidad que había en el norte. Entonces acabó con todo eso, pero la idolatría de adorar a becerros de oro, como si esos fueran Dios mismo, él no quitó eso.
Él estaba muy cómodo con la idea de que la gente no fuera hasta Jerusalén, que más bien se quedara en el norte. Y por eso no se califica como un rey bueno. Tampoco hizo las otras cosas de la lista que tocamos antes. ¿Qué hace un rey bueno? ¿No? Que lleva a la gente a comprometerse con Dios, que edifica, cosas así. No hacía esas cosas, pero sí era uno de los mejores del norte. Dios le hizo promesa. Si leemos, bueno, no vamos a sacar el tiempo de leer sobre él, pero la evaluación es interesante. Vale la pena el estudio de Jehú. Es un carácter interesante, el único rey del norte que podemos decir que Dios respetó en términos de su ministerio y su responsabilidad. Después de Jehú, los reyes del norte se empeoraron de nuevo. Entonces, lo que logró Jehú, todos los demás después volvieron a levantar. O sea, lo que quitó Jehú, los reyes después pusieron de nuevo. Toda la idolatría, toda la injusticia. Entonces, fue entonces durante este tiempo, ya estamos hablando de los años después hacemos la línea cronológica, pero ya los años de 800, llegando a los 700, fueron durante este tiempo que Dios comienza a enviar profetas que dejaron libros escritos. El primer profeta, de todos los profetas que usted encuentra en su Biblia, pues claro, el primero es ¿quién? Isaías, pero en términos cronológicos no es Isaías. Amós vino primero y justo después Oseas. Esos dos fueron los primeros y esos dos tuvieron ministerios al norte igual que Elías y Eliseo. Pero Elías y Eliseo no tenemos récord, no tenemos nada documentado escrito de ellos, ¿no? En cambio, tenemos el libro de Amós y el libro de Oseas. Ellos estaban en el norte y predicaron al norte. Creo que Amós llegó del sur, porque en una parte confrontó a alguien y le dijeron, vuelva al sur, no te queremos por aquí. Pero sus ministerios fueron en el norte. Entonces Amós y Oseas, los primeros, y dejaron escrito. Isaías más o menos al mismo tiempo, más o menos poco después. Pero Isaías más que todo dirigía sus exhortaciones al sur. Nomás lo pongo ahí porque esa es la época cuando comienzan a surgir los profetas que dejaron escritos para nosotros. Bueno, entonces llegamos al momento donde, después de siglos de paciencia, digamos si Jeroboam empezó con su pecado en el año 932, creo que fue. Entonces, siglos después, 2 siglos después, Dios ya decide no más. Ha levantado 5 dinastías y cada uno se vuelve corrupto y pues ya es tiempo de acabar con el reino del norte, ya no más. Entonces, haga de cuentas este lapso de tiempo. ¿Qué estaba pasando aquí en Colombia en el año 1822? ¿Ya existía Medellín como ciudad en ese entonces? Recién independizado. O sea, un lugar completamente diferente, ¿no? El Colombia de hace 200 años. ¿No? Hace mucho tiempo, 200 años. Entonces uno lo lee en la Biblia y piensa, Dios no era muy paciente, pero haga de cuenta que algunos pecados se inician en Colombia en el año 1822 y duran hasta el día de hoy y ya Dios dice, no más. He esperado, he enviado mis mejores profetas, he enviado a Elías, Eliseo, no solamente para hablar, sino respaldado por milagros, una oleada de milagros que casi no se ve en la Biblia, así, hasta los tiempos de Cristo, no vemos otro. Entonces Dios son mejor. Luego los primeros profetas que dejaron escritos fueron enviados.
no se arrepintieron. 5 diferentes dinastías. Entonces, Dios decidió que ya no más con el reino del norte. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el capítulo 17? El reino norte consistió en las 5 dinastías, cada una pecaminosa. Ya mencionamos Jehú. La última dinastía del norte se acabó en 732, cuando Sennacherib, ¿así se dice? Sennacherib, líder de los asirios, invadió Israel y llevó a las tribus del norte al exilio. Muchas de estas tierras entonces fueron repobladas con extranjeros. Entonces, los asirios sacan a los israelitas, pero no querían dejar la tierra vacía, buena tierra. Entonces, ellos traen gente de otros lugares y los reubican. Y eso es lo que pasó con el reino del norte. En esos otros lugares, la gente de esos otros lugares pues traían sus propios dioses. Y dice en el capítulo 17, ese capítulo sí vale la pena leer, es que les dije, es fascinante. Dice que llegaban tigres y estaba atacando a la gente. Entonces el rey de Asiria dijo, algo está mal. Pusimos gente nueva en esas tierras donde estaban los israelitas y les está yendo muy mal. Están llegando muchos tigres devorando a la gente. Debe ser que están adorando al Dios equivocado. Entonces el rey de Asiria envía a algunos israelitas para que regresen y enseñen a la gente, esta nueva gente, a adorar al Dios verdadero. Bueno, pero no dejaron sus dioses de antes. Entonces se volvió un sancocho de religioso. Y esos son los samaritanos. Y por eso en la Biblia, tanta antipatía, tanto odio entre los judíos puros y los samaritanos. Todo eso sale del capítulo 17 de Reyes, que de paso no está en Crónicas, porque Crónicas no le importa eso, ¿no? Pero nada de eso está en Crónicas. Nada del final del reino del norte, ni se menciona en Crónicas. No les importa. Vamos a hablar mañana por qué. Bueno, entonces eso es el final leamos ese pasaje nomás. Es tan fascinante. Tenemos tiempito para, déjame ver próximo. Sí, tenemos tiempo. Entonces, abran sus Biblias a 2 de Reyes, capítulo 17, no más poquitos versículos van a leer. Tan interesante que pasó aquí. Dice lo siguiente. Versículo 24 de capítulo 17, 2 de Reyes. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava y Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en las ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Bien duro. Dijeron pues el rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí y los enseñe la ley del Dios del país. Este énfasis de la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios, eso es muy propio de Reyes. Crónicas habla de eso también, pero no a la misma medida. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba.
y los de Babilonia hicieron, bueno, cantidad de dioses que voy a modificar. Versículo 32. Temían a Jehová y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Eso es lo que pasó con la tierra del norte. Muy triste, se volvió una mezcla de cosas. Bueno, ¿qué pasaron con las 10 tribus? Alguien, yo reté, si buscaron en el internet a ver qué pasó con las tribus perdidas. ¿Alguien lo hizo? Hay por lo menos 25 teorías de qué pasó con algunos terminaron en África, otros terminaron en Turquía, La respuesta es sencilla, no sabemos, no está en la Biblia. A diferencia del segundo cautiverio de Judá, donde tenemos mucha documentación, el libro de Esther, el libro de Daniel, tanto Esdras y Nehemías, esos libros tratan de lo que está pasando durante Ezequiel, el profeta que todo su tiempo fue tiempo de cautiverio. Tenemos mucho escrito acerca del segundo cautiverio. El primer cautiverio no sabemos qué pasó con ellos, para nada. Lo que sí sabemos, y hemos hablado, y eso surgió de una pregunta que hizo José, es que los que temían a Dios en el norte se emigraban hacia el sur. ¿Cuántos? No sabemos los números. No sabemos los números, pero sí sabemos que muchos se reubicaron. Así que más adelante en la Biblia usted va a encontrar mención de las 12 tribus de Israel. Y probablemente es por eso, porque había muchos que se fueron para el sur, especialmente de Efraín y de Manasés. ¿Por qué esas dos tribus? Efraín y Manasés. ¿Por qué hay una bendición especial sobre esas dos tribus? Los hijos de José. Entonces, esos dos tribus, con toda certeza, tuvo algo de representación en el sur. Sobrevivieron en alguna forma, sí. Una posibilidad que Cristo en ese momento estaba hablando de algunos de descendencia de Abraham que estaban en el otro lado. Otra posibilidad sencillamente estaba hablando de los gentiles que iban a convertirse, que yo me inclino más hacia esa opción, que Cristo ya en ese punto, pero no estaban listos para eso, solamente que ya pues era claro que era el plan de Dios desde el comienzo, incluir a los gentiles en alguna forma. Entonces Cristo probablemente estaba haciendo referencia a eso. Acuérdese que estos que fueron llevados a cautiverio ya, o sea, tenían sangre de descendencia de Abraham, pero ya no eran nada judíos, para nada. O sea, aún los samaritanos, de los cuales acabamos de leer, tenían una religión mixta, pero los del norte se habían vuelto apóstata 100%, nada del Dios verdadero, estaban dedicados al Dios, a los dioses falsos. Entonces, más probablemente fueron absorbidos, es la palabra, absorbidos a los otros pueblos donde fueron. Entonces, en Irán, pues hoy día, Asiria sería Irán y Irak, ¿no? Esa parte del mundo. Entonces, mucha de esa gente sí habla francamente de que si uno va atrás 2000 años, que pues
tienen raíces de las personas, de grupos que vinieron desde Palestina. Entonces eso no es secreto. Entonces, más probablemente esos grupos se volvieron parte de esa sociedad y perdieron su identidad como hijos de Abraham. Eso es probablemente lo que pasó, pero no sabemos con certeza. No sabemos con certeza. Bueno, entonces la desaparición de las 10 tribus, en conclusión, no hay documentación de lo que pasó con la mayoría de las 10 tribus, de la mayoría de la gente de las 10 tribus. Es lo que quiero decir. Porque algunos sí sabemos que bajaron y sobrevivieron dentro de Judá. Sabemos que muchos de los que querían buscar al Dios verdadero se reubicaron en el sur. Y esos son 2 pasajes que hablan de que se fueron para Judá. 11, 13, 14 y 15, 9, los 2. Y hay otros también que mencionan esa reubicación de gente del norte en el sur, si querían seguir a Dios. Entonces la historia no termina feliz, no sabemos qué pasó con los del norte. Hay muchas teorías, ya eran apóstatas, se habían alejado de Dios, no tenemos libros bíblicos para contar sobre este cautiverio como tenemos del otro, y no tenemos evidencia de un regreso para nada de los del norte. Entonces, hasta aquí llegamos en nuestra conversación del reino del norte. Todas las cosas en la Biblia no terminan feliz. Y esto es un ejemplo, eso no termina feliz, la historia del norte. Lo que sí da esperanza es, a pesar de esa pérdida de tantas personas, Dios mantenía un grupo de personas, un remanente en el sur, que sí era de la línea davídica, y de esos reyes y esas personas vamos a hablar después de un recreo de 15 minutos. Nos vemos faltando 10 para las 9, ¿vale? Cualquier pregunta que hay, para las 8, sí, para las 9, no. Lo digo equivocadamente cada noche. Mañana aprenderé. Bueno, están abiertos con las empanadas de noche. Yo debo empanada a alguien que leyó todo. ¿Alguien leyó? ¿No todo? Yo creo que dije o solo Reyes o solo Crónicas, no los dos. ¿Alguien leyó todo Reyes? Dije empanada para acá la vi. Bueno, ¿alguien leyó un libro entero? ¿Sí? ¿Usted? Aquí hay, entonces aquí debo una. ¿Quién más debo empanada? Levanta la mano, yo voy a bajar para. Una empanada nomás, pues. Bueno. ¿Cuál leyó? No sé cómo les están llegando. ¿Les están llegando la lectura o tiene acceso a una lectura? Jennifer les está enviando por correo. Bueno, entonces compartí con alguno que esas lecturas yo mismo escribí durante el año pasado. Yo enseñé una clase antes y creo que le compartí que era el panorama de la Biblia, que desarrollé todo un cuaderno sobre eso. Se me olvidó quitar eso. Entonces, tomé ese material y lo profundicé para una clase en la iglesia, donde nosotros asistimos desde Génesis hasta Malaquías. Entonces tengo un escrito sobre cada libro, si le interesa, me escribe. No los tengo en español, pero es fácil traducirlos gracias a las maravillas de Google Translate. Siempre los meto ahí y luego los repaso y luego los mando a Jennifer y ella los repasa también. Entonces tengo un escrito, son de 2 o 3 páginas sobre Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas. Hay más detalles en esos que de lo que estamos hablando, pero todo de la misma línea de lo que estamos hablando. Entonces, hay algunas cosas que estoy diciendo que no están en los escritos, porque cada vez que uno repasa un material va más profundo. Pero el 90% de lo que estamos hablando están en esos escritos y más todavía, lo que no tenemos tiempo de repasar. Entonces les animo a que lo use como recursos, y en la iglesia una buena forma de recordar, de aprender cosas es
vaya, si usted no es pastor, vaya al pastor o líder, decir que usted quiere enseñar una clase y pues puede usar este material y ahí va profundizando y va a sacar sus propias ideas también. Entonces, nomás les quiero animar a que lean esos escritos que hemos hecho disponible. La tarea para mañana es leer el último capítulo de Segundo de Reyes y el último capítulo de Segunda de Crónicas. La verdad es que viene en taxi o buseta, lo puedes hacer en el camino, que no es tan largo la tarea, pero ojalá que puedan hacerlo en forma devocional. ¿Cómo terminan esos dos libros? Porque tenemos que cerrar mañana con eso. La tarea hoy fue sobre Josafat y ahorita miramos hablamos un poco de Josafat porque él es hijo de Asa. Bueno, entonces regresando a la línea cronológica, no voy a poner lo que ya tenemos, sino vamos a seguir con, ¿pusimos Jehú ayer? Yo creo que no. ¿O sí pusimos? No me acuerdo. Entonces Jehú, si tiene su línea cronológica, entra ya en el año 841, que sería, no, más acá aquí, Jehú. Como en la mitad del tiempo entre 841, entonces sería como aquí, ¿no? 841, Jehú. Eso es el comienzo de su reino. Entonces, aquí viene el reino del norte, ¿no? Va desde aquí hasta aquí, ¿no? Estamos en 722 más o menos. Eso es el reino del norte, entonces su intervención viene como la mitad del reino del norte. Aquí termina el reino del norte. Entonces no vamos a hablar más del reino del norte, nomás recordar que esto es el año de cautiverio del norte, ¿no? Del norte a Asiria. Bueno, ¿qué más ponen en sus líneas cronológicas? Hablamos ya del rey Asa. ¿Cuándo fue el rey Asa? Todavía los 900, porque ese es el tataranieto de David. Entonces estamos todavía en este tiempo. Empieza aquí. Asa. 909, pero 909, hijo de Asa es Josafat, ya nos lleva a los 872, eso es Josafat. Tenemos, no sé, es Jotam o Jotam, ¿cómo lo dicen? Jotam sería, ¿no? Jotam, 752, ya estamos aquí, sería aquí. Jotam, más o menos entre 800 y 700. Usías tiene dos nombres. El rey Usías también se llama Azarías. Usías y Azarías, vamos a mencionar el de paso, un reino largo de 52 años. Entonces vale la pena mencionarle. Comienza en 791. Entonces eso es antes, eso estoy cambiando la secuencia. Entonces Usías sería aquí. Usías también se llama Azarías. Usías y Azarías. Ezequías, ya finalizando este siglo de los 700. Aquí está Ezequías y el rey malo, el único rey malo de lo cual vamos a hablar es Manasés. Él viene aquí, Manasés, y después de Manasés, Josías. Entonces esto nos lleva casi hasta el cautiverio del norte, del sur, perdón, que está en 586. Entonces, eso es el trecho que hemos
transcurrido entre David, que es aquí, y por supuesto Salomón, David, Salomón, hasta el cautiverio del sur. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los primeros, ayer hablamos de los anteayer, los profetas famosos, Elías, Eliseo, ¿qué siglo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde los pusimos? Profetas. Creo que lo hicimos en azul, ¿no? Profetas. ¿Qué siglo apuntamos los profetas? Pero más o menos 800 algo, ¿no? Elías, Eliseo. Más o menos ahí, ¿no? Entonces, ya terminando con estos, ya comenzamos a tener los profetas que dejaron escritos. Entonces el primero de los profetas escritos fue Amós. Entonces tenemos Amós y justo después Oseas. Ahora, Oseas es un nombre común. Sale también el último rey del norte, también se llamaba Oseas. Entonces, a veces nombres aparecen 2, 3, 4 veces y podemos confundirnos. Entonces aquí comienzan estos, entonces aquí está Isaías, ¿no? Isaías está profetizando en el tiempo del cautiverio del norte. Entonces comienzan esos profetas aquí. Entonces mañana vamos a ver los otros profetas que dejaron escritos durante todo este tiempo. Entre más problemas había, más pecado, más profeta llegaba para llevarlos a arrepentimiento. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la secuencia? Yo sé que no estamos haciéndolo muy científicamente, pero es para coger una idea de la secuencia de las cosas y cómo todos los libros preciosos de los profetas surgen durante el tiempo de los reyes malos. Bueno, ok. Entonces, seguimos adelante. Hablamos de las lecturas, hablamos de la tarea. Entonces, el resto del tiempo hoy vamos a hacer como el autor de Crónicas. Vamos a ignorar la historia de los reyes del norte y vamos a enfocarnos en los reyes del sur. Ahora, Primero de Reyes sí menciona cada rey del sur. O sea, no hay rey que sale en Crónicas que no salga en Reyes. Pero de aquí en adelante, ya hablando de los reyes del sur, Crónicas suele ser muy abreviado y no profundiza como Crónicas. Entonces yo antes asignaba a mis estudiantes en el Instituto Bíblico, les asignaba en particular que estudien cada uno de los reyes buenos. Y yo decía, tienen que estudiar tanto en Reyes y en Crónicas. Y era tan obvio cuando nomás miraron Reyes, porque faltaron todos los detalles jugosos que vemos en Crónicas. Para conocer bien los reyes buenos del sur, hay que estudiar Crónicas, porque allá va profundo. Por alguna razón, si fue Esdras o otro, el interés del rey, del escritor de Crónicas fue más que todo los reyes del sur, y va mucho más profundo. Asa en Reyes es un capítulo, Asa en Crónicas 3 capítulos. Así es para muchos de estos. Bueno, quiero compartirles sobre algo que pasamos por alto antes. Yo quería comenzar sobre Asa, porque Asa es un rey bueno, sólido, y quería la reflexión sobre eso, porque es tan profundo sobre eso de tener un corazón perfecto para con Dios. Entre Roboam y Asa estaba Abías, y Abías no era uno de los reyes buenos, no calificó. Pero muy interesante, unas palabras del rey Abías, una proclamación que hizo cuando salió a pelear con Jeroboam.
Entonces, esto está en Crónicas capítulo 3, segunda de Crónicas capítulo 13, y vamos a leer este pasaje. 13, comenzando con versículo 1. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Eso es el bisnieto de David. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. En otras palabras, había guerra civil, ¿no? Cuando hay tanta tensión en un país que están peleando todo el tiempo, eso es señal que algo anda mal en el país. Entonces había guerra civil, 2 reyes, ninguno de los dos está siguiendo al Señor. Entonces Abías ordenó batalla contra Abías más que Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valorosos escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valorosos. Entonces Jeroboam, pues el norte, 10 tribus, tenía más personas, ¿no? Y a Jehová preguntó, no, eso no es el viento sopló. Y se levantó Abías sobre el monte de Semarim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam y todo Israel. Entonces tenemos el rey del sur haciendo proclamación al norte. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, y él y sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron contra él hombres vanos y perversos, pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así un sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos para cada mañana y cada tarde el incienso aromático. Sigue con detalles. He aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenan con vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperéis. Bueno, yo sé que alguno que otro me han dicho que no puede venir mañana. Lo que vemos ahí es la perspectiva del autor de Crónicas. ¿Por qué descartó completamente el reino del norte? ¿Por qué Crónicas no habla del reino del norte? Para nada después de eso, porque para el autor de Crónicas es tan próstata el reino del norte que no tiene espacio para gastar en eso. Que el reino del sur es el reino de Jehová, el reino del norte es un reino apóstata. Entonces este pasaje es muy importante para entender qué es la diferencia entre Reyes y Crónicas. Que Crónicas dice, bueno, como este es el caso, no voy a perder más tinta sobre el reino del norte. Definitivamente en esta batalla, Abías ganó contra Jeroboam, y bueno, ahí siguió adelante la historia de los 2 reinos. Pero bueno,
Pero este pasaje, si uno estudia, ve la perspectiva de Crónicas encapsulada en un lugar. Entonces no voy a profundizar, pero vamos a hablar mucho más de esto mañana, de por qué, y no podemos hablar ahorita sobre por qué esta perspectiva tan despectiva hacia el norte, pero una de las razones tiene que ver con el hecho de que la perspectiva es Dios está con los del sur, los del norte, Dios no está con ellos, no perdamos tiempo siguiendo a ellos. Bueno, entonces eso es el rey Abías, pero ni calificó como uno de los reyes buenos, no hizo demasiado bien. El hijo de Abías, en cambio, el nieto de Abías, en cambio, fue Josafat. Estamos brincando Asa, porque ya hablamos de Asa. Entonces, 2 generaciones más, ya llegamos a Josafat. Ojalá que tuvieran tiempo de leer sobre Josafat. Algo bueno de Josafat. ¿Qué hizo Josafat que lo distingue como un rey bueno? Un poco diferente de lo que ya hemos hablado. Ya hablamos de diferentes cosas que hizo Asa, pero Josafat yo diría aún mejor que Asa, con la excepción de una cosita que vamos a hablar. ¿Qué hizo? Bueno. Sí, cuando experimentó problemas, buscó a Dios, consultó a Dios. Otra cosa que descubrieron. Es el rey discipulador. O sea, un rey discipulador del Antiguo Testamento sería Josafat. El rey maestro, el rey de que sistemáticamente decidió enseñar a los pueblos a seguir a Dios. Solamente tenemos récord de él haciendo eso. Otra cosa que hizo bueno Josafat. Bueno, Dios le dijo, no tenía la dicha, las batallas del Señor. Esa dicha viene de diferentes lugares, pero más en forma más resumida de un momento, cuando en capítulo 20, cuando Josafat tenía que enfrentar a los moabitas, estaba muy temeroso, busca a Dios, Dios dice, tranquilo, la batalla es mía. Entonces, en vez de quedarse calladito ahí esperando, decide salir con alabanzas a Dios. Y la alabanza en particular, que Jehová es bueno para siempre su misericordia. Y esa alabanza, yo creo que mencionamos el martes, surge muchas veces en el libro de Crónicas. Yo creo que mencionamos el martes también. Crónicas se preocupa mucho por la música. Estuvimos con mi esposa almorzando hoy con Santiago Benavides, ¿sí lo conocen? Acaba de estar aquí afuera, ¿sí lo miraron? Nos hizo visita hoy, está en Medellín, vive ahora en Canadá, pero está en Medellín. Llegó a Los Ángeles y se quedó con nosotros, entonces lo hemos conocido en estos años. Entonces yo le dije que tiene que estudiar Crónicas, si usted se interesa en la música. Crónicas es el libro que habla de las cánticos y cómo los sacerdotes tienen que dirigir la música, y cómo David y Salomón y Ezequías cómo organizaron la música. Todo eso está en Crónicas, no está en Reyes, está en Crónicas. Bueno, entonces, muy bonito Crónicas en ese sentido. En este pasaje en particular, sale y alaba a Dios con canciones. Bueno, eso es el pecado. Josafat tenía un problemita, que vamos a llegar a eso. Pero sí, hay una cosa que no mencionaron gracias por los que pudieron leer y descubrieron. En resumen, Josafat, el rey discipulador, hizo enseñar la ley de Dios en las ciudades, nombró jueces. Eso es lo que no mencionaron. No dice eso de ningún otro rey. Nombró jueces y instruyó a los jueces personalmente a temer a Dios. Que cuando están tomando decisiones, no están delante de la gente, sino están delante de Dios. ¿Qué tal si todos los magistrados, todos los jueces de la tierra fueron enseñados
a estar delante de Dios cuando toman decisiones, ¿no? Tendríamos un mundo tanto más justo, ¿no? Tanto más. Bueno, eso es lo que él hizo. Instruyó a los jueces. Llevó al pueblo a una victoria sobre los moabitas, ya comentamos, tuvo que confiar en Dios, salieron a la batalla con alabanza. Su error, ¿cuál es su nombre? Giuliani, que nos ha ayudado bastantes veces, pero encontrando cosas. Se alió con los reyes del norte, en particular con Acab, de todos los reyes del norte, se alió con Acab. Y se enredó con el rey, se casó con alguien, pues tenía muchas esposas, no todavía. Una de las esposas fue de la hija de Acab. Entonces, eso era problemita para Josafat. Y fue criticado, Dios sí le llamó la atención, pero siguió, él nunca claramente se arrepintió de eso. En ciertos momentos sí, algo que construyó unos barcos y todos fueron arruinados porque lo hizo juntamente con los del norte. Entonces construyó otros barcos y ya decidió no incluir los del norte. Hasta ahí llegó el arrepentimiento, pero eso es el único. Fuera de eso, pues él fue bastante justo, un buen ejemplo para estudiar sobre un rey bueno. Último comentario sobre Josafat, si hay. Es que creo que había más de una flota, parece una. Sí, probablemente. Sí, yo creo que eran dos flotas. Sí, por eso es una de esas aparentes construcciones, pero lo que no tenemos es toda la información. Pero sí, si uno está leyendo bien, con mucho detalle, así hay que hacer. Y uno disfruta más la escritura cuando uno mira con los detalles. Bueno, ¿quién sigue el próximo después de Josafat? No vamos a hablar de cada rey porque sería 20, ¿no? Dijimos que son 20 del norte. Y entre Asa y Josafat pasa algo muy raro. Es casi una de las pocas veces que hay padre e hijo y los dos más o menos justos. Eso es un consuelo para muchos que tienen hijos que no siguen al Señor. No es muy común que hay dos generaciones iguales de justos. Tanto Asa como y Josafat, más justo yo diría que Asa. ¿Sí? Dos generaciones de justos. O sea, aún si miramos David y Salomón no llega a la talla de David de ninguna forma, pero en cambio Asa y Josafat, eso es una secuencia casi única en la escritura, no pasa muy a menudo. Y ni siquiera si miramos a Abraham, segunda generación, Isaac, no alcanza a Abraham en términos o sea, es todavía dentro de categoría de uno de los justos antepasados de Israel, pero Abraham es Abraham, es único, ¿no? Moisés, ¿qué sabemos de los hijos de Moisés? Sabemos que los hijos de Samuel no salieron bien. Sabemos que los hijos de Elí no salieron bien. Si usted hace un estudio de los que tuvieron hijos problemáticos, tenía la lista larga, ¿no? Tendría la lista larga. Los que tuvieron hijos que siguieron bien, sería la lista muy corta. Aquí está en la lista corta. Asa, Josafat. Hijo de Josafat, ya que sería Azarías, ya uno de los reyes malos del norte. No todos los reyes, de todos los reyes del norte, más o menos 6 o 7 pueden ser calificados como buenos, y de esos solamente los 3 súper buenos, ¿no? Entonces los demás no eran reyes buenos, ni en el sur, la mayoría no fueron buenos. Pero no vamos a repasar todos. Después de Josafat vamos a brincar hasta Azarías. Entonces estamos brincando
1, 2, 3, 4 generaciones de reyes mediocres o malos del sur, que está llevando el sur en los mismos caminos que los reyes del norte. Entonces, ahí va en mal camino los reyes del sur. Hay pasajes, por ejemplo, en Ezequiel, que habla de las dos hermanas. Yo creo que es Ezequiel 17, que habla de las dos hermanas, el reino del norte, el reino del sur, y como el reino del sur resultó al final peor que el reino del norte. Para ahí vamos, pero no hemos llegado a eso todavía. Bueno, entonces tenemos Azarías, no vamos a hablar mucho de él, no más vale la pena notar que él tuvo un reino por más de 50 años, 52 años. Azarías también se llama Usías, importante porque mucho de lo que profetizó Isaías fue durante su tiempo, fue inclusive durante el tiempo de Usías que Isaías recibió su llamado tan notable en Isaías capítulo 6. Eso fue en tiempo de Usías. Entonces, esos capítulos en el comienzo de Isaías tan duros, dándole duro a los israelitas, a los reyes de Israel, enfocados en Usías. Entonces, este es uno que comenzó más o menos bien durante la mayoría de su reino, más o menos bien, pero se enalteció. Terminó muy petulante, muy arrogante y terminó con lepra y arrimado de su propio palacio. Entonces su hijo comenzó a reinar mientras todavía vivía. Entonces eso es otro ejemplo como Asa, que comenzó más o menos bien, pero terminó muy mal. Entonces generalmente no se incluye entre los reyes buenos, nomás lo menciono porque es un rey duradero. Su hijo Jotam fue mejor y probablemente se califica entre los reyes buenos. Dice algo muy bonito del rey Jotam en 2 de Crónicas 27:6. Dice lo siguiente, 2 de Crónicas 27:6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Qué imagen tan bonita, ¿no? Levantarse cada día y preparar el camino de uno delante de Dios. Y así se hizo fuerte. No estamos hablando de como David haciéndose fuerte en Dios en un momento de crisis, sino la idea es en una forma diaria que preparó sus caminos delante de Dios y así se hizo fuerte. Esas pequeñas observaciones son como joyitas que uno encuentra en el libro especialmente 2 de Crónicas. Entonces, curiosamente, Jotam no dice nada malo. Yo he leído tanto en Reyes y Crónicas no dicen demasiado bueno, menos esto. Eso es la única evaluación. Hizo algunas de estas construcciones, edificaciones que hemos comentado. Entonces, pero otras hazañas de batalla, de confiar en Dios en momentos, nada de eso que vemos de los otros, pero se califica entre uno de los reyes buenos, especialmente por ese versículo. Entonces llegamos a los dos superestrellas. Sí, José. Bueno, cuando está diciendo eso en Reyes, no está refiriendo a Crónicas todavía. Está refiriendo a otro libro que ya no existe. Había otros, o sea, sí, otros documentos oficiales que estaban, y está refiriendo a esos que ya no tenemos. El libro de Crónicas fue escrito después de Reyes, entonces no pudo referirse de Reyes a Crónicas. Pero Crónicas sí puede referirse a Reyes, eso sí. Pero a veces cuando hace referencia no es a Reyes, sino otro documento, porque había muchos documentos circulando. No todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces llegamos a Ezequías. Entre Jotam y Ezequías había uno muy malo, pero vivió nomás poco tiempo. Ahaz.
Entonces llegamos a Ezequías y Ezequías entra en un momento de crisis porque ya el imperio de Asiria ha llegado a su cenit, está muy fuerte y está ya empujando hacia todo el país. Y en este momento fue durante Ezequías que entran los asirios y llevan a las tribus del norte y entran en el sur. Y comienzan a sacar gente del sur, ¿no? Llegan hasta Jerusalén y está temblando Ezequías porque ¿qué puede esperar? Pero lleva todo el pueblo a buscar a Dios. Son pasajes tan lindos, están en tanto Reyes como Crónicas como Isaías. Isaías creo que son 37 hasta 40, son exactamente iguales a las de Reyes. Exactamente, casi palabra por palabra, contando esta historia tan bonita cuando Ezequías tiene que buscar a Dios para ser liberado de los asirios. Y el que no es solito, no está solo Ezequías, sino lo hace a través de Isaías. Entonces, por eso Isaías tanto conoce la historia, lo incluye en su libro. Entonces, busca a Dios, Dios hace algo para que los asirios tengan que regresar y luego son destruidos en el camino y se libera Jerusalén de este suerte que parece que no solamente iba a acabar el reino del norte, sino parece que el reino del sur se iba a acabar también. El problema con esa liberación tan gloriosa es que después de ese momento, los judíos, los judaítas, los del sur, desarrollaron una creencia que Jerusalén era inviolable, que no era posible nunca que Dios fuera a entregar su ciudad santa al enemigo. Entonces, ese pensamiento, por un lado, pues a cierta medida está bien decir que Dios va a proteger su lugar, pero el momento que uno comienza a pensar de que, bueno, ni siquiera tenemos que preocupar por la ley de Dios, porque Dios está comprometido con un lugar a pesar de lo que nosotros hagamos, eso ya es un camino muy tenebroso, ¿no? Eso es lo que creían, que podían hacer cualquier cosa, que ellos tienen Dios como respaldo. Entonces, por ejemplo, surge el ministerio de Jeremías más adelante, y Jeremías es el único que está diciendo algo que casi parece una herejía. Jeremías está diciendo, ¿sabe qué? Los que quieren sobrevivir, entréguense al enemigo, porque este lugar está condenado por Dios por el pecado de tantos siglos. Eso es más adelante. Pero Jeremías tenía que convencerles, no hay nada seguro de Jerusalén. Solo por el hecho de que fue liberado en el tiempo de Ezequías, no quiere decir que Dios lo va a hacer cada vez. Lo hice para Ezequías porque Ezequías era justo y buscó a Dios. Pero a los judíos se le metieron en la cabeza que Dios les iba a respaldar, no importa lo que hicieran. Y eso fue el problema. Bueno, de todos modos, Ezequías, otro ejemplo de uno que se volvió creído. se volvió creído, llegaron los babilónicos y dijo, yo les voy a dar un tour, les voy a mostrar todo lo bonito de mi reino. Y no sabía lo que estaba haciendo, estaba mostrando a los babilónicos lo que más adelante ellos iban a llegar a tomar. Entonces se volvió un poco creído, fue corregido por Dios. Pero la diferencia entre los reyes buenos y los reyes malos, en general los reyes buenos cuando son corregidos se arrepienten. En general. Entonces, Ezequías sí se arrepintió, entonces terminó su vida bien. Entonces uno de los reyes súper buenos, no solamente por esa liberación de que él fue al mando, pues por ejemplo mi país, los Estados Unidos, tanto respeto para Roosevelt, ¿no? El presidente Roosevelt,
porque él fue el presidente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces un líder que ayuda en una crisis, uno tiene mucho respeto, ¿no? Si guía al país bien. Entonces, por eso tiene un lugar tan especial en la historia de Israel este Ezequías. Pero él también hizo dos otras cosas, ¿no? Dice allá en el próximo, ahí dice, este rey hizo una limpieza del país de la idolatría, quitando tanto los ídolos como los lugares altos. Si usted lee Reyes y Crónicas, habla todo el tiempo de los lugares altos, los lugares altos. Era prohibido adorar a Dios fuera de Jerusalén, fuera del templo. Pero como los pueblos alrededor todos tenían lugares altos donde sacrificaban a sus dioses, los israelitas también querían hacer eso. La mayoría del tiempo en Judá lo hacían a Dios mismo, al Dios verdadero, pero Dios no quería eso, quería todo aislado, todo centrado en Jerusalén. El momento que se salió de control de Jerusalén, aunque por un tiempo seguía hacia Dios, a largo plazo se vuelve a otros dioses también. Entonces, siempre era abrir la puerta a idolatría, permitir que había servicios en estos montes altos, en esos lugares altos. Entonces ningún rey, un poquito dice en uno, no me acuerdo si es Reyes o Crónicas, un poquito de limpieza hizo Josafat de los lugares altos, pero Ezequías hizo una limpieza completa de todo Judá, de los lugares altos, no solamente los ídolos, otros habían destruido los ídolos, pero no solamente los ídolos, sino toda la plataforma, cualquier cosa, todos los altares, cualquier cosa que podía prestarse para una religión falsa, él limpió. Entonces hizo una limpieza muy completa. También celebró la Pascua como no se estaba celebrando. Entonces uno lee Reyes y Crónicas y no habla de las fiestas siendo practicadas. Habían olvidado de esas fiestas tan importantes. No más menciona Pascuas, no habla de cabañas o las otras fiestas, pero Pascua es más importante porque está recordando el Éxodo. Los otros son también importantes, pero supremamente importante la Pascua. Hasta el día de hoy con los judíos, Pascua es lo más importante de las fiestas. Eso de Hanukkah, eso no tiene mucho importante para los judíos, Hanukkah, ¿no? Solamente porque los cristianos tenemos Navidad, pues judíos celebran Hanukkah, pero fiesta importante, la Pascua. Entonces, él instaló la Pascua. No fue perfecto Ezequías, ya mencionamos, enalteció su corazón, pero también se arrepintió. Bueno, mencionamos rápidamente Manasés. No quería hablar de los reyes malos del norte porque no tenemos tiempo, del sur, perdón, no tenemos tiempo, pero este fue un rey que llevó, por primera vez dice que Israel en el sur se volvió peor que los pueblos que Dios quitó para hacer espacio para ellos. El propósito de ubicar la descendencia de Abraham en Israel fue para tener un pueblo justo, un pueblo que buscaba a Jehová. Y bajo este rey Manasés se volvieron peores que los pueblos alrededor. Entonces aquí es donde yo pauso y me confundo. ¿Cómo puede ser con toda esta historia que tenían, todas las experiencias con Dios, peores que los pueblos alrededor? No entiendo. ¿Será algo como lo que dice Pablo en Romanos? Que la ley mismo como produce una reacción negativa, que la presencia de la ley produce una reacción pecaminosa. Eso es lo que yo mismo no tengo la respuesta, no puedo explicar cómo este pueblo que tenía la misma ley de Dios, tenía todas las experiencias, los milagros, se volvió peor que los pueblos alrededor. Eso pasó en el reino de Manasés. Sin embargo, y tengo que mencionar, no solamente, pues siempre hay dos pecados claves.
dos pecados primordiales cuando las cosas se van mal, en Reyes y Crónicas, especialmente en Reyes, pero en Crónicas también. Siempre hay pecado religioso, que no buscan al Dios verdadero, más bien buscan como los paganos o buscan a los dioses de los paganos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Uno es buscar al Dios verdadero, pero en la forma equivocada, o en el segundo es dejar al Dios verdadero y no más buscar a los dioses paganos. Entonces, pecado religioso. Entre todo eso estaba a veces el sacrificio de los niños a esos dioses. Dios aborrecía y aborrece el sacrificio de los bebés y los niños a los dioses falsos. Y a veces lo hacían a Dios pensando que estaban haciendo bien. Bueno, la otra categoría de pecado que siempre surge es pecado social. Los que tienen poder lo tienen para los que no tienen poder. Los que reciben autoridad la tienen para ejercer a favor de los marginados, los pobres, los débiles. Porque en una sociedad siempre va a haber más fuertes y siempre va a haber más débiles. Entonces, cuando Dios asigna poder y liderazgo a alguien, tiene que poner cuidado a los que no tienen poder, los que tienen los huérfanos, los extranjeros, los pobres. Y entonces siempre cuando hay problemas, hay pecados en Reyes y Crónicas, vemos estos dos categorías de pecados, religiosos y negligencia de los necesitados. Siempre esos dos. Y vemos eso en el rey de Manasés más claramente. Solamente Reyes, curiosamente, habla del pecado social. Tal vez mañana explicamos eso. Pero Manasés cometió los dos con toda certeza. Es llevado a Babilonia. Ya los asirios, el imperio asirio está bajando, está surgiendo el imperio babilónico, ¿no? Y entonces en ese tiempo llegan los babilónicos, lo toman y lo arrastran hasta Babilonia. Allá tiene una experiencia de arrepentimiento. Dios permite que sea restaurado y vuelve a su trono. Entonces, este es el único rey que yo sepa que era malo por las décadas. No puedo explicar por qué Dios permitió que viviera 55 años en el trono. Es el que duró más, aún más que Usías. Pero los últimos años sí era arrepentido, o sea, no limpió de los pecados. Estuvimos hablando antes, es muy claro de que él se arrepintió, el pueblo siguió malo. Entonces, en ese caso, no tenían el rey que merecían, porque el rey se volvió menos mal que ellos. Entonces, tan malo fue lo que pasó con Manasés que ya fue seguro la destrucción del reino del sur. Ya fue seguro, ya los profetas estaban ya profetizando el final del reino sur, pero surgió un rey bueno más, Josías, o el otro rey estrella. No dice tanto de él que dice como sobre Ezequías, pero aquí con David y Ezequías tenemos el tercer rey estrella, yo diría. Trató la ley que fue descubierta en su tiempo con gran reverencia, llevando al pueblo a renovar el pacto. Ezequías también hizo eso de renovar el pacto, pero durante el tiempo de Manasés, la ley fue olvidada. Y luego estaban limpiando, haciendo aseo en el templo, encuentran un libro muy interesante y deciden llevar el libro a Josías. Y dicen, mira, este libro, yo creo que tenemos que poner cuidado lo que dice aquí. Resultó ser la Biblia. Más probablemente fue Deuteronomio lo que encontraron, o todo el Pentateuco. Entonces leyeron eso y Josías se rasca la ropa, que es un acto de, no sé, se parte su manto y se humilla delante de Dios en una forma tan auténtica, tan real, tan puro, que Dios decide esperar con la destrucción del reino del sur por un tiempito. Entonces, la destrucción del reino del sur es aplazado por unos 2 décadas para dejar prosperar a Josías. Josías terminó su vida en una forma muy triste. Le dijeron que no saliera a batalla, él insistió, salió a la batalla y se murió.
Los judíos siempre han estado confundidos. ¿Por qué pasó? Dice, no hay buena explicación. Para mí tiene que ver con seguir consejos de sentido común. Si alguien, o sea, él no tenía ninguna revelación de Dios que tenía que salir. Tal vez ser presumido, pensar que Dios le iba a respaldar en cualquier cosa que hiciera, no sé, pero muy triste como terminó su vida. Sin embargo, ya en este punto, gracias a Manasés, todos los lugares altos fueron reinstalados. Siempre había en el norte mucha idolatría. Josías, después de estudiar la ley, detalle por detalle, supo que él tenía que limpiar no solamente el sur, sino todo el país. Entonces él paseó con ayudantes hasta por todas las tierras del norte donde estaban los samaritanos y quitó toda la idolatría del norte. Por eso, entonces, tanto por su actitud hacia la ley tan reverente, como por su limpieza, no solamente del sur, sino del norte, de todo el país, dice que no había otro rey como Josías, que hizo una limpieza tan extensa. Bueno, y también dice que practicó la Pascua, celebró la Pascua como nunca jamás. Bueno, después de Josías siguieron reyes malos del sur, y no vamos a hablar de, tal vez poquito mañana hablamos de esos reyes, pero no en detalle. Ninguno es demasiado importante, menos uno, hablamos de eso mañana. En este tiempo, mientras el reino del sur se va para abajo, Dios no abandonó su pueblo, envía a los profetas, primeramente envía Miqueas, Sofonías, Jeremías, ya mencionamos, y Habacuc, todos para convencer a este reino del sur que tiene que arrepentirse, pero no se arrepientan. Entonces Dios ya declara un juicio final. Entonces, aún durante el tiempo de Josías, era claro que era un receso antes de la destrucción del sur. Bueno, entonces, podemos decir que el reino del sur, que vamos a hablar detalles mañana, iba en una dirección muy negativa, un poco triste, pero recordemos lo que dice Pablo en Romanos 15, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, en medio de todas estas caídas de dinastías y reyes, tenemos que encontrar los hilos de esperanza. Y hay, por ejemplo, cada profeta que llegaba en este tiempo, cada profeta llevaba algo de esperanza más allá de la caída, del juicio. Siempre al otro lado había algo para esperar. Y eso al otro lado es la esperanza mesiánica. Entonces es durante este tiempo y las palabras de estos profetas donde comienza la esperanza mesiánica. Entonces Reyes y Crónicas nos llevan a esa esperanza mesiánica. Algo más allá de la destrucción de los reinos humanos. Entonces con eso terminamos mañana. Terminamos ahora con una palabra de oración. Señor, gracias que estas palabras que leemos a veces pueden ser perturbadoras, pueden frustrarnos, no entendemos mucho de las cosas que pasaron. ¿Por qué dejaste tanto tiempo Manasés con todo su liderazgo negativo? No entendemos por qué Josías no pudo hacer más y tener una vida más larga para edificar un pueblo más fuerte que no tenía que ser juzgado. Pero sabemos que tú tenías tus propósitos y a pesar de todas estas pérdidas y todos esos pecados y todas esas decisiones incorrectas, Señor, en medio de todo eso tus profetas traían no solamente palabras de juicio, sino palabras de esperanza, palabras que señalaban una esperanza más allá del cautiverio y aún más allá de la restauración después del cautiverio, que sería la llegada de tu Hijo. Entonces te damos gracias, Señor, que nosotros ahora somos partícipes de esa esperanza
y pido, Señor, que cada día podemos encontrar en tus escrituras más consolación y más fortaleza para perseverar, para tener perseverancia en el llamado que nos has dado, para que a través de la consolación, la paciencia que tú nos das al estudiar tu palabra, podamos servir a otros y ser instrumentos tuyos para la extensión de tu reino. Te damos gracias, Señor. Yo pido la protección de cada uno en su camino a la casa, la bendición sobre sus ministerios, y que para los que pueden regresar mañana, que nos reúnas de bien en 24 horas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.